diseñar una columna en compresión simple que debe soportar las siguientes cargas de peso propio sobre cargas. Y estas son las cargas que verían en el ejercicio de ejemplo, que era un hormigón de 25, digamos, y el acero era 44 o 440, 280. Entonces, ¿qué significaba 440, 280? Pues que el límite elástico del acero se da a los 2.800 kilos y la rotura a los 4.400. Y dije que el FI de la fórmula, tensión de influencia, era 2.800 en este caso. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es la carga última. Y dije que la ecuación o la combinación que venía en la guía ya no se usaba, y la combinación que se usaba actualmente era 1,2 el peso propio. Entonces, este es el peso propio. (1,2 el peso propio más 1,6 la sobrecarga). Y 66.726 era el peso propio y 14.880 la sobrecarga. Entonces, ahí estamos bien. Y vamos a revisar si da ese dato. 1,2 por 66726 más 1,6 por 14.880. Eso da 103.915,2. Entonces esto está bien. Ya conocida la carga última, tengo que aplicar la ecuación de ACI. Que la ecuación de ACI al final es que la carga última tiene que ser menor o igual que un coeficiente de minoración por la capacidad nominal, que se llama Pn, que al final es lo que puede aguantar la columna, y estas son las cargas, esto es lo que aguanta la columna, y estas son las cargas que le aplico a la columna. Entonces ya hemos calculado las cargas que le aplico a la columna. Y este coeficiente de minoración depende si, o varía, si es columna con estribo o columna sunchada. Entonces, al ser circular, estamos asumiendo que es columna sunchada, por lo tanto, este coeficiente está mal, creo, ¿no? A ver. No recuerdo que dé 0,595, sino 0,61. Si nos vamos a la teoría, para los que no se acuerden, es 0,8 por 0,7 estribo simple y 0,85 por 0,75 estribo sunchado. Y aquí puso 0,85 por 0,7. Entonces esto está mal. Por eso no daba el número que yo me acordaba que tenía que dar, que era 0,61. Porque es 0,85 por 0,75. Entonces,
aquí le falta un 5. Si multiplicamos 0.85 por 0.75, da 0.63. Entonces, esto ya es 0.63. 7.5. Entonces, ya todos los demás cálculos están mal. Entonces, importante los detalles. Y esto lo he explicado como varias veces de, oye chiquillos, ten cuidado que el coeficiente no es lo mismo que sea sunchado o que sea con estribo. Pero ya sigamos corrigiendo de esta forma, aunque haya tenido este error. Entonces, el coeficiente que lo tenía aquí pasa aquí dividiendo. Entonces, serían 103.879.2, que es la carga última, la tengo que dividir entre 0.6375 y me daría 16.000. Es decir, este resultado es 16.000, no, 16.000 no, 162.947,76. Y eso tiene que ser menor o igual que 0.85 por F'C. Esto es F'C por área de concreto más Fi por área de acero. Después la cuantía, que es el área de acero partido del área de concreto. De ahí puedo despejar el área de acero, que es igual a la cuantía por el área de concreto, y tengo que ver qué cuantía voy a usar. Entonces, para determinar la cuantía, dije que como máximo tenía que ser el 75% de la cuantía balanceada, y la cuantía balanceada era aplicar esta fórmula. Y el B, que me preguntó ayer, creo que fue Juan, pues el B para el hormigón H25 es 0.85. Entonces, sustituir los valores en la fórmula y obtenemos como cuantía balanceada 4,5%. Es decir, cuando tengo una sección que tiene el 4,5% de acero en una columna que tenga un hormigón que resista 250 kilos centímetros cuadrados y el acero 2.800 kilos centímetros cuadrados, cuando ponga esa cantidad de acero, significa que los dos materiales van a romper a la vez. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? Que ya he explicado también varias veces en clase, no es que los dos materiales rompan a la vez. Yo quiero, por ejemplo, que llegue al límite elástico del acero, pero no llegue al límite elástico el concreto, porque el concreto, como es frágil, inmediatamente pasado su límite elástico puede romper. En cambio, el acero tiene una capacidad plástica muy grande y no porque llegue al límite elástico se va a romper el acero inmediatamente. Entonces, siempre se diseña, digamos, que esté sobrado de acero, perdón, que esté sobrado de concreto para evitar que se me rompa por concreto, sino que se me rompa por acero, que la rotura es dúctil. Por lo tanto, me tengo que quedar con el 75% de la cuantía balanceada. Es como decir, tengo todavía un 25% de resguardo de concreto. Es decir, estoy teniendo como un 25% más de concreto de lo necesario. Entonces, dicho esto, ya sabiendo también la cuantía mínima, que se usa esta fórmula, 14,06 partido de FI, que sería un 0,5%, aquí el compañero eligió 1,5, que evidentemente es menor de 3,3 y 0,5. Por lo tanto, está bien. Y también está dentro de la
regla general de entre el 1 y el 8, que habíamos dicho también. Entonces, esta cuantía está bien. Ya teniendo la cuantía, puedo sustituir donde ponga A0 por la cuantía de A0, donde ponga área de A0, perdón, puedo sustituirlo por la cuantía y el área concreto, que es lo que he hecho aquí. Es decir, esto de acá, en la ecuación inicial, era área de A0. Y obviamente este número no es, y aparte esto está mal. 595, ese es el valor inicial que tenía el compañero. Sí, 595, ya. Este no sería 595, ya es 63, es decir, lo que habíamos dicho antes. Por lo tanto, esto no es 174, sino el valor que dije antes, que era 162.947. 162.947. 162.947. Y saldría entonces 162.947. Y por otro lado tengo 0,85 por 250 y 2.800 por 0,015. Y eso lo sumo. Este 212, ahí no sale 212, 2.800 0,85 250. Esto también está mal porque este 212 es de acá. Entonces, si estoy escribiendo esto aquí, la ecuación sería menor o igual que esto, más 42 que sale de acá, eso, y entonces aquí ya sale 254. Entonces, cuando en la prueba me falten pasos y pongan aquí media ecuación y en el siguiente, curiosamente, ponen el resultado bien, como en la prueba me hagan esto, le aseguro que está mal. Porque esto es indicativo de que han podido copiar. Porque ¿cómo llega a este número si te falta el paso? Entonces, o copian mejor en la prueba o no copian. Porque aquí falta el paso. Entonces, no se puede llegar de un paso a otro sin el paso intermedio. Esto corregido en lugar de 686 sería 640. Entonces, el área de acero, el área de concreto, perdón, sería 640,26. Y ahora estamos calculando una columna circular y calculamos el lado de un cuadrado. Entonces, dije antes, si somos ingenieros, debemos saber que el área de un círculo es pi r al cuadrado, y aparte lo he dicho en clase, o pi por d al cuadrado.
partido 4. Entonces, este 27, que está diciendo que la columna es del lado 27, está mal, porque estamos preguntando cuál es el diámetro de la columna, porque es circular. Entonces, el diámetro de la columna para 640.26 es 28.55. Entonces, ese sería como el diámetro teórico y podríamos tomar el diámetro real, 29 centímetros. Y hasta ahí llego. ¿Qué tendríamos que seguir haciendo ahora? Pues ya si ya tengo el área real, podría calcular cuál es el área de acero real, que sería la cuantía, que era 1.5 por... ¿Y cuál es el área real? Pi por 29 al cuadrado partido por 4. Ahora, aparte del área real, podía hablar de área teórica. ¿Por qué explico lo de área teórica y área real? Ahora lo explicaré por qué. Pero este sería también ρ, que es el 1.5, pero por la que salió aquí en la ecuación, porque este es el área de concreto teórica. Entonces, pues el área de concreto teórico. En la prueba que yo ponga, todas las preguntas van a estar relacionadas con lo teórico. Es decir, puedo poner un problema y decir, ¿cuál es el área de concreto teórica? ¿O cuál es el área de acero teórica? ¿O cuál es el diámetro teórico? Es decir, que en este caso sería 28.55. ¿Por qué? Porque obviamente 28.55 es el mínimo y después uno puede decir, tomo 29 o tomo 30. Entonces, cada uno va a elegir después un diámetro real. Yo no puedo poner una prueba teniendo telepatía de cuál diámetro real van a tomar ustedes. Entonces, el teórico va a ser el mismo en todos. Entonces, las preguntas van a ser sobre el teórico. ¿Me entendieron? Porque esto es importante, esta aclaración. ¿Todos están durmiendo? No, profe, estamos. No, profe, estamos aquí. Señor Cristian, Estamos ¿está atentos. durmiendo o está ahí? No, aquí estoy, pendiente. Ya. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, como dice Filo Yen. Sí, pero Filoñero a veces dice vamos bien y como que ya no le creo. Entonces, importante saber lo que es área teórica, ya sea de acero o de concreto, y después el área real. El área real es como, al final, yo realmente voy a hacer la columna y obviamente uno no le va a decir a un carpintero, hazme una columna, si estuviésemos haciendo el moldaje de madera, por ejemplo,
hazme la columna de, no sé, 28.55 o 56.777, ¿no? Es decir, obviamente va a aproximar a un número sin decimales y seguramente en centímetros. Entonces, podría ser 29 o si estamos hablando a lo mejor de eh, mordaje comercial, a lo mejor no existen mordaje comercial circular de diámetro 29 y sí existe de 30. Entonces, el real va en relación a cómo voy a hacer la columna. Pero el teórico es el número con decimales que me sale de la ecuación. Entonces, obviamente, como en el problema que ponga en la prueba, cada uno puede elegir un diámetro real y no van a ser todos distintos, en verdad habría pues una variedad de soluciones distintas y entonces, como yo pondré distintas alternativas, obviamente no van a coincidir mis alternativas con las de ustedes. Entonces, yo siempre voy a preguntar, o las preguntas van a estar relacionadas con lo teórico. Entonces, va a ser o área de concreto teórica, o diámetro teórico de la columna, o área teórica de acero. Entonces, que son con los datos que salen de la ecuación. Entonces, eso es importante. Que después empiezan cuando corrijo la prueba, no, profe, es que yo puse el área real y curiosamente coincide con la respuesta C que usted puso. Digo, sí, pero es que yo no puse la respuesta C, la correcta, sino la B, que es la teórica, y usted puso la real, por lo tanto, no corresponde. Entonces, esto es importante, chiquillos. En la prueba se va a responder lo teórico. Otra cosa es que después uno diga 28,55 y me quedo con 29. Listo. Entonces, según quiera calcular teórico o real, aplicar la fórmula. No tiene más cosas. Si estuviese con 29 centímetros de, de diámetro, entonces si quisiera calcular, por ejemplo, eh, el área de acero real, sería 0,015 por 3,14 por 29 al cuadrado y dividido 4. Lo que me estaría dando 9,9 centímetros al cuadrado de acero. Y ahora estos 9,9 centímetros de acero tendría que ver yo cómo lo reparto en qué barra. Es decir, ahí deberíamos ver, pues, tengo 9,9 centímetros de acero. Y voy a ver, por ejemplo, si pongo barras de media. Porque recuerden, siempre habíamos dicho que el tamaño más pequeño del acero longitudinal de la columna es de media. No me vayan a poner no sé cuántas barras del 8. Aunque matemáticamente esté bien, estaría mal. Porque ya hemos dicho que se recomienda usar como fierro mínimo en la columna, fierro de media o 12 milímetros. Por lo tanto, el de 12 tiene 1,13 y el de 16, por ejemplo, tiene 2,01. Entonces, si tenemos 9,90, que es prácticamente 10, si pongo 5 barras del 16, estoy sobrado. Entonces, esta solución para esta columna podría ser 5 barras del 16. ¿Ok? Ahora yo tendría que ver qué distancia hay entre esta barra y esta barra. Y en la teoría habíamos dicho que tiene que ser como mínimo 40 milímetros, es decir, 4 centímetros. Y para calcular esa distancia, esto también son matemáticas. Es decir, primero tendría que saber cuál es el radio de donde están puestos los fierros, que no va a ser
29 partido por 2. ¿Por qué? 29 partido por 2 sería el radio hasta la superficie de concreto. El fierro está más adentro. ¿Cuánto? El recubrimiento. Entonces, ya el radio, por ejemplo, si fuera 29, el radio sería 14,5. El de concreto. Si le quito el recubrimiento, que son, habíamos dicho, mínimo 2 centímetros, ya serían 14,5 menos 2 centímetros. Tendría 2,5. Y si quiero hilar fino, el radio en verdad es el centro del fierro del 16. Tendría que quitarle la mitad del fierro del 16, que sería 8 milímetros. Entonces sería menos 0,08. Al final prácticamente son 11,5, 11,7. Entonces, el radio de donde está la enferradura es 11,5, 11,7 centímetros. Sabemos que la longitud de una circunferencia, es decir, si yo quiero saber cuánto mide la superficie de una circunferencia, es 2πr. Entonces, si yo multiplico 2 por pi y por 11,7, me va a dar como la longitud del suncho, podríamos decir. Entonces, eso es 2 por 3,1416 por 11,7 da 73,51. Entonces, toda la circunferencia donde están puestas las varillas del 16 mide 73,51. Esa es la longitud total. ¿Y cuántas varillas tengo? 5. Si tengo 5 varillas, significa que tengo un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios. No, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo también el mismo número de espacios que varillas, porque obviamente está en circular. Entonces, si esto lo divido entre 5, tendría el espacio entre varilla y varilla. Si 73,51 centímetros lo divido entre 5, me da 14,7 centímetros. Entonces, la separación entre las barras son 14,7, es decir, S, separación es 14,7 centímetros. Y he dicho que la mínima tenía que ser 40 milímetros o 4 centímetros. Por lo tanto, esto es mayor que la separación mínima, que son 4 centímetros. Por lo tanto, mi diseño de columna circular con 5 barras del 16 cumple la normativa. Y después tendría que ver el estribo. Y el estribo había dos condicionamientos. O separados según el diámetro, es decir, un estribo, por ejemplo, del 8 cada 29 centímetros, o 14, no, o 12 veces el diámetro de la armadura mayor, que sería 12 por 16. Y 12 por 16 me estaría dando 192, es decir, 19,2 centímetros. Entonces, tiene que ser el menor de los dos. El menor de 29 y el menor de 19,2 es 19,2. Por lo tanto, tendría que poner un estribo. Bueno, un estribo no es un suncho que va helicoidalmente con una distancia de paso de 19 centímetros. Esto es 19,2. Por lo tanto, yo pondría que el suncho es del diámetro 8, por ejemplo,
y en la separación 19 centímetros. Que eso en verdad aquí sería como dibujar un círculo envolviendo todas las varillas y decir que eso es diámetro 8 a 19 centímetros. Y ya tendríamos el problema terminado. Es decir, son 5 barras de 16, la armadura longitudinal y estribos de 8, bueno, estribos, perdón, el suncho de 8 con un paso de hélice que se llama, o la separación entre un punto del suncho y el que está encima, 19 centímetros. ¿Alguna duda de esto? Ahí quedó claro, profe. Quedó bien claro. Entonces, una persona lo entendió, pero estábamos en clase 15 y los demás. Y no agregan valores. Sí, profesor, sí. Ya. Señor Camilo, ¿alguna duda? No, profe, se entendió. Estupendo. Pues, si es una columna circular que caiga en la prueba, sería parecido a esta. Si es una columna cuadrada, sería parecida a la que viene en el video. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir haciendo tareas. Entonces, voy a mandar otra tarea para mañana. ¿A qué hora tenemos clase? ¿A qué hora es? A las 19. A las 19. Entonces, como que a lo mejor se van a salvar, ¿no? Deberíamos hacer una tarea de aquí a mañana. Pero el problema es que no tenemos mucho tiempo. A las 19, ¿a qué hora termina la clase, señor Cristian? Empieza a las 19 y termina ¿a qué hora? A la hora que nos vamos. Buena respuesta, buena respuesta. No, pero digo, ¿termina en hora y media o son más? 20:30 parece que es 20:30, algo por ahí. 20:30, es decir, que podríamos empezar un poquito más tarde la clase para dar un tiempo extra para hacer la tarea, pero venir a la clase con la tarea hecha, por ejemplo. Entonces, podríamos empezar a las 19:45, pero hacemos la tarea y corregimos la tarea desde las 19:45 a las 20:30. Y los primeros 45 minutos, que en lugar de empezar la clase a las 7, empezamos a las 19:45 y tienen 45 minutos para hacer la tarea. Eso es lo que quería decir. Por lo tanto, para mañana hacemos la tarea que viene al final de la guía. Al final de la guía dice diseñar una columna en compresión simple. No, este es el ejemplo, perdón. Este. Diseñar una columna en compresión simple que debe soportar las siguientes cargas de peso propio y sobrecarga. Y miren aquí que aquí cambió, en lugar de poner H25, pusieron H20, y en lugar de poner el A440 280, pusieron A630 420. Es decir, los datos son distintos. O sea, para que no hagan mecánico el problema y pongan los mismos datos del problema que acabamos de resolver. Es decir, tienen distinto hormigón, tienen distinto acero, por lo tanto la cuantía balanceada de esta mezcla es distinta que la mezcla que hemos hecho hoy. Eso también es importante. Y dice diseñar una columna en compresión simple, pues hagámosla que es cuadrada. Es decir, entonces, para mañana hay que calcular esta columna de compresión simple siendo cuadrada.
¿Ok? Y hay que llegar al mismo sitio que yo llegué, es decir cuánto es la armadura longitudinal, cuánto es el área de concreto teórica, cuánto es, por ejemplo, el área de concreto real. Es decir, si me sale, por ejemplo, 27.5, al final voy a decir que el lado de la columna es 28, por ejemplo. Y cuando ya tenga mi área de concreto real, ahí ya puedo calcular mis varillas reales y mis estribos reales. Obviamente, cuando esté en la prueba, yo no voy a preguntar ni estribos reales ni varillas reales como alternativa. Eso será como pregunta que irán en la resolución y se le dará un puntaje, pero no va a ser como alternativa. Es decir, eso es como, digamos, una parte abierta del problema, porque cada uno puede decidir un tamaño distinto, por lo tanto, pueden haber distintas soluciones que todas son válidas, por lo tanto, no se pueden corregir mediante alternativas. Entonces, habrá una parte en el problema de la prueba que sean de alternativas de A, B, C, D. Siempre van a ser con respecto a cosas teóricas del problema, y las cosas que ya uno tiene que ir tomando dimensiones reales, esas se ponderarán, es decir, tendrán un puntaje, obviamente, pero en base a la resolución que me envíen por email y yo la corrija. Entonces, a lo mejor la parte, esta última que he explicado, de ver cuántas varillas son en la armadura longitudinal y el estribo, y dibujar un mono explicativo, a lo mejor tiene 15 puntos, 20 puntos del total de 100 y algo puntos que tenga la prueba. Pero eso ya obviamente lo explicaré cuando tenga la prueba definida. Ahí le diré el puntaje que tiene cada cosa. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Está claro la tarea para mañana? Está claro, profe, claro. Pues si no hay duda, terminamos la clase ahora, y el que tenga ganas que se ponga a hacer la tarea y ya se la quita ahora, o si no, el que esté cansado, mañana tiene hasta las 7:45 para hacer la tarea, porque empezaré la clase 45 minutos más tarde para que tengan 45 minutos para hacer la tarea. Pues, si no hay duda, buenas noches, chiquillos. Ya, profesor, buenas noches, gracias. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ale. Buenas noches, profe.